Buenos días con todos y bienvenidos. Damos comienzo al culto de adoración que corresponde a esta mañana. Como siempre, vamos a comenzar con una oración. Oremos, por favor. Santísimo Padre, Santísimo Dios, gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, oh Dios, por mantenernos con vida. Y más que todo, gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de hacer tu voluntad. Bendito Padre, gracias por estar en medio de nosotros, por guiarnos a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Nosotros, tu pueblo, humillados y contritos de corazón, nos encontramos, Señor, a tus pies. Bendito Padre, gracias. Agradecemos tus favores en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos cantando el himno 556. A la cuenta de 3. ¿Ya lo tiene? Ya. Ya. $556. 1, 2, 3. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, Juan también lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Amén, hermanos. A continuación, el número 557 y dice, amémonos de corazón. 1, 2, 3. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha esa oración, Dios no escucha esa oración si no te has reconciliado. Dios no escucha esa oración, Dios no escucha esa oración si no te has reconciliado. Cristo dijo perdonad para que seáis perdonados. Cristo dijo perdonad para que seáis perdonados. Porque si tú no perdonas, no puedes ser perdonado. Porque si tú no perdonas, no puedes ser perdonado.
Bien, amados hermanos, hemos alabado al Señor con cánticos. A continuación, por favor, oremos. Oremos, por favor. Santísimo Padre, Santísimo Dios, gracias, Señor, por acompañarnos, por estar en medio de nosotros. Eso es lo que más nos interesa, que tú estés presente, Señor, en medio de tu pueblo. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos. Te damos gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Siempre de suplicarte, oh Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos, oh Dios, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón. Te suplicamos con nuestros labios. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Bendito Dios, gracias. Tus favores, Señor, pedimos, suplicamos y agradecemos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, como ustedes ya lo saben, abran el libro Carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a continuar. Habíamos quedado en el verso 41. Ahora nos toca ver desde el verso 42 en adelante. Primero a los Corintios, capítulo 15, 42 en adelante. Y damos lectura a la palabra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Pablo, un hombre inspirado por el Señor, dejó esta preciosa carta para que el mundo creyente pueda analizar, pueda estudiarlo y así hacer la voluntad del Señor. Bien, tal vez no lo escucharon, para que todos sepan de qué se trata. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Bien. Esto significa, hermanos, lo siguiente. Pero antes, damos la bienvenida a los amigos que nos escuchan. De mi parte, gracias. Y también el Señor lo agradece. Para el Señor, todos son bienvenidos, siempre y cuando quieran hacer la voluntad de Dios. Continuamos. Pablo, en estos pasajes, está empleando la figura de sembrar. Hablamos del cuerpo sin vida que se entierra. Yo creo que todos vamos a entender. Algún momento todos nosotros tenemos que partir de esta tierra. Lo que muere es este cuerpo de carne.
el alma o espíritu nunca muere. En ese sentido, nosotros ya somos inmortales, inmortales. Pero no así del cuerpo de carne. El cuerpo de carne es mortal. De eso habla todo el capítulo primera a los Corintios capítulo 15. Hablamos del cuerpo sin vida que se entierra. Igualmente como la semilla sembrada a su tiempo salta de la tierra, pero en otra forma de cuerpo. Habíamos hablado un poco de eso ya en los pasajes anteriores, ¿no? Pero en otra forma de cuerpo. Usted siembra una semilla, no sale esa semilla, sino otro cuerpo. Luego en la resurrección saldremos con cuerpos incorruptibles. El cuerpo físico que tenemos en esta vida, cuando muere, se descompone y desaparece su belleza y su gloria. ¿Sí entendemos, verdad? Hoy nos afanamos por este cuerpo. Todo el mundo quiere estar sano, ¿no es cierto? Eso es normal. Pero cuando uno se muere, esa belleza, esa gloria, termina, se desvanece. Ya cuerpo muerto se acabó la belleza, se acabó la gloria. Empieza la corrupción. Entonces, la gloria para el cuerpo en vida era que la vida misma estaba dentro de este cuerpo. Por esa razón, cuando alguna persona muere, nos apresuramos, claro, respetando el tiempo. Ustedes saben a qué me refiero, pero nos apresuramos a sepultarlo. La diferencia está en que el cuerpo de la resurrección será incorruptible, es decir, libre de las debilidades y la corrupción. Será totalmente diferente y tiene poder para durar por toda la eternidad. Ahora muere en deshonra, como dice la palabra. Luego, en el día final, en el día del juicio final, resucitaremos con cuerpos incorruptibles. A eso la palabra dice: cuerpo espiritual, cuerpo de gloria, cuerpo que jamás volverá a morir. Ese cuerpo nos espera, pero para eso primero tenemos que morir. Como dije al principio, todos tenemos que morir. En eso Dios nos ha puesto la igualdad. Mueren los ricos, mueren los pobres, mueren los negros, mueren los blancos. No hay diferencia, no hay acepción de personas. Todos tienen que morir. Mueren los príncipes, mueren los reyes. Todos tienen que morir. Y todos tienen que ser sepultados en la misma tierra. Porque la palabra de Dios dice: de polvo eres y a polvo volverás. Pero luego los justos van al paraíso y los injustos al sitio de tormento. Eso se llama el Hades. Ahí, en ese sitio eterno, esperan también ellos el juicio final. Cuando venga el Señor, no va a resucitar los espíritus, sino estamos hablando de la resurrección del cuerpo. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, los cuerpos que se sirvieron de semilla, Dios tiene poder de dar otra clase de cuerpo
pero ya incorruptibles, que vivirán por la eternidad. Eso es nuestro afán de seguir haciendo la voluntad de Dios. También los injustos, los pecadores que tal vez no quisieron conocer al Señor, o siendo creyentes, muchos no hacen la voluntad de Dios, también irán al sitio de arrepentimiento, al sitio de condenación. Muchos dicen que ya están en el infierno los que hicieron lo malo. No están todavía en el infierno. Están en el lugar de tormento, esperando ellos también ser resucitados. Cuando ellos también ya sean resucitados, entonces también ellos, si han sido injustos, serán arrojados al infierno literal. Y los justos serán llevados, ahí sí, al cielo mismo. Seguimos. El cuerpo enterrado ya no tiene honra. Este cuerpo enterrado, se acabó la honra, se acabó la gloria, se acabó la belleza. Luego, ¿qué le da gloria o belleza a este cuerpo? El alma, el hombre interior. Pero una vez, cuando muere el cuerpo, esa vida, ese hombre interior, sale de ese cuerpo y va al sitio que le corresponde. Solamente el cuerpo muerto tiene ahora deshonra, quiere decir, empieza a corromperse. Luego, en la resurrección, ese cuerpo que sirvió de semilla resucitará en gloria, mostrando honor en todo aspecto de su ser. Abran el libro, por favor, en Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Y Pablo dice a los filipenses lo siguiente. Verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este pasaje nos aclara de que cuando resucitemos, tendremos cuerpos semejantes al cuerpo que tiene el Señor Jesús. El Señor Jesús hoy tiene cuerpo, pero un cuerpo espiritual para no morir jamás. Nos testifica muchos pasajes en el libro a los Romanos sobre de cómo Cristo resucitó y nunca más volverá a morir. Así también nosotros esperamos morir una sola vez y luego esperamos la resurrección. Eso lo dice en Hebreos 9:27. El hombre muere una sola vez y después espera ¿qué? El juicio final, en la cual seremos resucitados. Una vez más, lo que va a resucitar es el cuerpo, no el espíritu. El espíritu jamás muere. En ese sentido, aún nosotros ya somos inmortales. En la resurrección, este cuerpo resucitará lleno de vitalidad y fuerza, libre ya del imperio o el poder de la muerte, porque la muerte habrá sido ya arrojado al infierno. ¿Sabían ustedes que la misma muerte y el Hades en el día final, después del juicio final, mismo Hades
la misma muerte va a ser arrojados al infierno. Vamos a ver ese pasaje en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la primera muerte para nosotros? La muerte de este cuerpo de carne. La muerte de este cuerpo de carne. Que gracias a Adán o por culpa de Adán, conoció la muerte por el pecado de Adán. Conoció la muerte. Conocemos la muerte, toda la humanidad. Entonces, en el día final, la misma muerte y el Hades fueron lanzados, dice, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bien. ¿Qué papel desempeña hoy en este mundo la muerte? ¿Puede decirnos algo, hermana Marcia? ¿Qué papel desempeña la muerte? Bueno, la muerte desempeña el siguiente papel. La muerte anda matando a la humanidad, porque ese es su rol, ese es su trabajo, ese es su papel. Hoy la muerte tiene el trabajo de matar a la humanidad, pero el Hades anda atrás de la muerte. ¿Saben para qué o por qué razón el Hades anda atrás de la muerte? Para recoger a los espíritus y así cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu o alma vuelve al Hades para recoger a los espíritus sin cuerpo. Anda el Hades tras. Quiero decir, la muerte se encarga de matar el cuerpo y el Hades se encarga de recoger el espíritu o alma del que quedó ya sin cuerpo. Y el Hades los lleva a su lugar, los justos al seno de Abraham, los injustos al lugar de tormento. Pero eso no quiere decir el cielo mismo o el infierno mismo. Eso es lo que algunos hermanos de la iglesia de Cristo mismo no entienden. Dicen que cuando un justo muere, ya va al cielo. Es falso, hermanos. Todavía no va al cielo. Lo vamos a comprobar. No son mis palabras. Gloria sea al Señor. Hablo lo que dice la palabra del Señor. Luego, hermanos, como dije, los justos van al paraíso, que traducido es seno de Abraham. Pero algunos hermanos dicen, no, hermano, usted, hermano Osvaldo, está equivocado. El Señor Jesús dijo al malhechor que se arrepintió, el Señor Jesús dijo que hoy mismo estarás en el paraíso. Es verdad, así dijo el Señor Jesús. Eso es una verdad, una realidad. Pero ¿saben qué? Cuando el Señor Jesús murió, ¿a dónde fue? Pues, ¿al cielo mismo? No, no. Vamos a comprobar eso. Libro, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El verso 31. Hechos, capítulo 2, verso 31. Veamos cuando el Señor Jesús murió, ¿a dónde se fue? Mire, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién estaba profetizando estas palabras antes de la venida de Cristo? David.
estaba profetizando, era profeta, ya profetizó el destino del Señor Jesús. Y luego, en el Nuevo Testamento, Pedro nos aclara y nos dice lo siguiente: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿De la resurrección de quién? De Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermanos en Cristo, he aquí la gran verdad. Creo que hoy vamos a entender. Si el Señor Jesús dijo al malhechor que se arrepintió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, dijo. Por eso el paraíso es el seno de Abraham. Y también, ¿cómo se llama el conjunto de estos dos lugares? El conjunto de estos dos lugares, tanto el seno de Abraham como el lugar de tormento, el conjunto de estos dos lugares, ¿cómo se llama? Hades. En el Antiguo Testamento decían Seol, pero en el Nuevo Testamento se llama Hades. Es el conjunto de los dos lugares en la cual están los espíritus sin cuerpo. Entonces, hermanos, o sea que tal vez si no tienen entendimiento dirán, o sea que los justos están iguales con los injustos. No, tampoco. Ese mismo lugar está dividido por una gran cima. Cima significa abismo. Por lo tanto, los de arriba no pueden descender a darle ayuda a los que están en el lugar de tormento, ni los que están en el lugar de tormento pueden subir arriba. No pueden. El mismo Hades. Quiero decir, la misma sala donde se encuentra el seno de Abraham y el lugar de tormento está dividido por un gran abismo. La palabra de Dios dice cima, pero cima traducido significa abismo, la cual no permite pasar los unos a los otros. Cada uno en su lugar. Permanecerán hasta la venida del Señor Jesús. ¿Esperando qué? La resurrección de los cuerpos. Una vez justos e injustos recibirán los cuerpos transformados que durarán por toda la eternidad, entonces el Señor a los malos arrojará al infierno y a los buenos entonces llevará en ese momento sí al cielo mismo. Ahora, ¿qué quiero decir con decir al cielo mismo? Para entender esto, vamos a leer en el mismo capítulo el verso 34. El verso 34 dice, porque David no subió a los cielos. David, el profeta, el hombre que se arrepintió, hizo la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, no subió al cielo. ¿Entendemos eso, verdad? Hermanos amados, ojalá todos, la mayoría de la iglesia estén escuchando. Porque David no subió al cielo. Luego dice, Elías sí subió al cielo. Enoc subió al cielo. Sí, pero fueron transformados. Ahora, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, verso 13. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13 dice, nadie subió al cielo, pero los mismos hermanos en Cristo siguen diciendo, no, hermano, Elías subió al cielo, con cuerpo y todo subió al cielo. Estudien primero a los Reyes. Libro según Crónicas, estudien. Si es verdad que ascendió en medio de un torbellino, Elías, con tal y cual como estaba,
como si yo me subiera en este momento tal y cual como estoy. Pero luego, los profetas que estaban en la tierra, Eliseo mismo, el siervo de Elías, vinieron los profetas y le dijeron a Elías, Señor mío, tal vez está por ahí abandonado el cuerpo de Elías. Salgamos a buscar. Eliseo dijo, no, no lo busquen. Pero la necedad de los profetas fue más. Salieron a buscar por 3 días y no lo encontraron. Solo encontraron, ¿saben qué? La ropa, la capa que en ese entonces se vestían, solamente encontraron su ropa. Eso significa que al momento de ascender al cielo, Elías fue transformado, porque nadie puede subir al cielo. La carne y la sangre no entrarán en el reino de los cielos, dice en el mismo capítulo que estamos estudiando. Por lo tanto, queridos hermanos, luego dicen Enoc sí, tampoco. Todos están en el seno de Abraham, son espíritus sin cuerpos, esperando ser revestidos en el día final. Todos, desde Enoc, Elías, todos los profetas, los apóstoles. Solo Cristo, como es Dios, tuvo la bendición por el poder del Padre resucitar de entre los muertos. Y como resucitó, entonces resucitó con un cuerpo inmortal y con ese cuerpo subió a los cielos. Él tiene cuerpo, el Señor tiene cuerpo. Esa es la clase de cuerpo que nosotros aspiramos tener un día, no muy lejano. Queda aclarado, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire, solo el Señor Jesús vivía eternamente en el cielo. Él bajó del cielo y tomó el cuerpo del ser humano. ¿Para qué? Para poder morir por los pecados del mundo, porque un espíritu no puede morir. Por esa razón le dijo, dame cuerpo y te serviré, dijo el Señor Jesús en Hebreos. Dame cuerpo y te serviré y haré tu voluntad. Padre le dio el cuerpo. Con ese cuerpo sufrió, lloró, vio las necesidades de la humanidad. Tuvo hambre, tuvo sueño, se cansó como todos nosotros, era igual que nosotros. Pero, ¿cuál era la razón, siendo Dios, ser tan humildes como nosotros? Para poder morir y luego resucitar. Solo de esa manera Dios tiene poder para un día nosotros también darnos cuerpos muy semejantes al cuerpo del Señor Jesús. Por lo tanto, miren hermanos, nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo y luego de la resurrección dice que hoy está en el cielo. Él sí está en el cielo, pero también hay otra aclaración. Recuerden que Cristo es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él está en el cielo, Él está con nosotros aquí hoy. Él está en el Hades. Él está en todo lugar. Para que sepan esto, estudien Salmo 139, todo el capítulo. En todo lugar está Dios y en todo momento, a todo instante. Es por eso y es necesario, nosotros como pueblo de Dios, debemos de ser ejemplo. Conservemos esta delicadeza, esta humildad, este carácter sencillo, obediente, no solo cuando estamos reunidos, no solo cuando estamos en culto de adoración. Seamos ejemplos en donde quiera que estemos, afuera, en otra ciudad. Seamos ejemplos para que de esa manera el mundo se dé cuenta que nosotros estamos con Jesús. Hermanos amados,
Yo creo que con estos pasajes entendemos y sabemos que cuando Cristo murió, se fue al Hades. Por eso, en el Hades está el seno de Abraham, o paraíso. Luego en el mismo Hades está el lugar de tormento. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el seno de Abraham es el lugar intermedio entre el cielo y el lugar donde hoy están los espíritus sin cuerpo. ¿Qué quiero decir es con esto? Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando a usted lo invita un amigo a su mansión o a su casa, sale el siervo del amo, llega usted, golpea la puerta, lo hace entrar. Pero, ¿en dónde tiene que usted esperar al amo de la casa? En la antesala. No hace entrar a la sala principal. Ustedes lo saben muy bien. Ustedes que tienen mucha experiencia en eso, saben muy bien que primero el siervo lo hace sentar, lo hace esperar en la antesala. Luego el siervo entra, comunica a su amo, diciendo que un visitante ha llegado. Entonces sale el amo y le invita que entre en la sala principal. Pero las dos salas se encuentran en el mismo palacio o en la misma casa. Entonces, eso se llama el lugar intermedio. Ya estamos como estar en el cielo, pero no estamos en el cielo mismo. Lo mismo es con los injustos. Están en la antesala del infierno. Después del juicio final, simplemente de ahí serán arrojados a la sala grande que se llama el infierno. Habiendo dicho estas cosas, habiendo ratificado y confirmado con la palabra de Dios, esa es la gran verdad, queridos hermanos. Luego, al pueblo de Dios y a todos los que llegamos a conocer y obedecer a su Hijo Jesucristo, ¿qué nos depara? ¿Qué nos espera? Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué nos espera? Dije. Después del juicio final, ¿qué nos espera? Esto nos espera. Mire, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto significa lo siguiente. Los primeros discípulos del Señor en el tiempo de los apóstoles habían sufrido, habían sido atormentados, perdieron sus propiedades y aún pagaron con la muerte por haber dado testimonio de Jesús. Pero ya no más, ya no más. Ahora el Cordero Redentor es nuestro pastor. Las cosas viejas pasaron, ahora todos son hechas nuevas. El pecado ha terminado, el mundo y lo que hubo en él ha terminado. Estoy hablando después del juicio final, no vayan a confundirse. Dije, ahora todos son hechas nuevas. El pecado ha terminado, el mundo y lo que hubo en él ha terminado. El acusador, el causante del pecado, ya ha sido arrojado al infierno. Después de siglos de sufrimiento y dolor, ha llegado la hora del consuelo y el tiempo de refrigerio. Dije refrigerio. Está escrito
en el libro según Hechos de los Apóstoles. ¿Qué significa refrigerio? Como dice en Apocalipsis, los guiará a fuentes de aguas de vida. Significa abundantes bendiciones de parte de Dios. Allá, hermanos, en el cielo, ya no habrá enfermedades, ya no habrá sufrimientos, ya no habrá dolor, ya no habrá angustia, ya no nos preocuparemos diciendo que tengo que trabajar para el mantenimiento, para el sostenimiento, tengo que trabajar. Ya no pensaremos eso, ya no habrá necesidad de eso. Si en esta vida hay algunas personas, aún hermanos en Cristo, sin brazos, sin piernas, sin ojos, allá será perfecto. Había dado este texto en libros según Lucas, donde dice que seremos iguales que los ángeles de Dios en el cielo, o sea, perfectos. Aquí sufrirán tal vez de invalidez, tal vez no tienen ojitos para ver, muchos no tienen bracitos, sufren. Aún nosotros de alguna manera sufrimos, pero después del juicio final, hermanos, el Cordero nos pastoreará. Y Él, por la eternidad, nos colmará de bendiciones. Eso se llama refrigerio, tiempo de paz, tiempo de amor, tiempo de regocijo, tiempo de alegría, tiempo suficiente solamente para disfrutar del Señor. A eso le llamamos refrigerio en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, queridos hermanos, el Padre enjugará nuestras lágrimas y ya no tendremos por qué llorar, porque Él estará con nosotros. Él es nuestra luna, Él es nuestro pan, Él es nuestro sol, Él es la luz para nosotros. Nada nos faltará, amados hermanos. Y a continuación, como dije, pero ha llegado la hora de cosechar. Hoy en esta vida sembramos con lágrimas muchas veces nuestra salvación. Pero ha llegado la hora de cosechar, la hora de regocijo. Y esto es por toda la eternidad. El salmista ya profetizó sobre estos días. Vamos a ver Salmo 126. Salmos 126. Busquen Salmos 126, versículos 5 y 6. Hace tal vez miles de años atrás, el salmista ya profetizó sobre estos días futuros. Y la palabra dice, los que sembraron con lágrimas. Por eso usé en mis comentarios la palabra, hoy sembramos con lágrimas, porque la palabra lo dice. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Aquí en esta vida? Por supuesto que no. Aquí en esta vida, usted puede tener dinero, buen trabajo, un buen hogar, hijos. No cegamos lo que vamos a cegar en el cielo. Somos tal vez alegres o felices, pero temporal. ¿Cuánto nos dura la felicidad en esta tierra? Nada. Vamos a cegar una felicidad eterna, pero allá, en la gloria del Señor. Por eso dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. O sea, cosecharemos las bendiciones del Señor. Y luego dice, el 6, irá andando y llorando. ¿Cuándo? Ahora. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Sí, hermanos, los primeros discípulos del Señor lloraron, caminaron sin casas, sin ropa, vivieron en cuevas. Esa palabra cuevas habíamos visto la semana pasada en Hebreos. Vivieron en cuevas, vivieron escondidos en los montes, vestidos, dice, solo
cueros de cabras. Así vivieron los primeros discípulos. Así andaron llorando por causa de sembrar el evangelio. Así sufrieron. Pero miren lo que dice. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero dice, mas volverá a venir con regocijo. ¿Cuándo caminaremos con regocijo? Después del juicio final. Caminaremos con regocijo, trayendo sus gavillas, dice. ¿Ustedes saben qué es una gavilla? Es algo que está lleno de frutos. Así nosotros tendremos nuestras gavillas lleno de frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Las abundantes bendiciones de Dios, que en Apocalipsis terminamos de leer. Las abundantes bendiciones de Dios. Nuestras gavillas estarán llenos de bendiciones y nunca nos faltará nada. Mire, en Salmos, tal vez hace miles de años atrás, el salmista ya profetizó el día postrero, el día final. Dios puede, hermanos, restaurar la vida más allá de nuestro entendimiento. Los huesos rotos sanan. Los huesos rotos sanan. Nuestras angustias aquí en la tierra no serán permanentes. Hoy sembremos la semilla con lágrimas, pero un día no muy lejano tendremos cosecha de gozo. Así como el agricultor con paciencia espera la cosecha, así también esperemos con paciencia que nuestra redención final llegará. El día menos pensado, nuestra redención final llegará. Avancemos a 1 Corintios capítulo 15, verso 44. El verso 44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Cuál es el cuerpo animal? El cuerpo físico. Y también hay cuerpo espiritual que ocupa hoy estos cuerpos. Este cuerpo animal es apropiado para la vida en la carne. Es el recipiente del alma. ¿Sí entendemos, verdad? Es el recipiente del alma, condicionado por Dios para la existencia aquí. Toda la humanidad o género humano tiene alma o espíritu, o también llamado el hombre interior. No solo se llama espíritu, no solo se llama alma, también se llama hombre interior. Efesios, capítulo 3, verso 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién fortalece a nuestro hombre interior? El Espíritu de Dios. Él nos fortalece, Él nos guía a hacer la voluntad de Dios, siempre y cuando usted tenga el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Pero si usted, aun siendo creyente, si no tiene el Espíritu de Cristo, siempre será carnal, siempre estará enamorado todavía de las cosas de este mundo. Pero el que verdaderamente ha nacido del Espíritu, aquel hermano solamente piensa en las cosas espirituales. Y no lo entiendan mal. No estoy diciendo con eso de que solo debo de preocuparme en lo espiritual, en lo espiritual. Dios es tan perfecto y completo. También tenemos que trabajar en el trabajo secular.
una y mil veces he dicho, dice en el libro a los tesalonicenses, el día que no trabajes, no comas. Dios es tan completo y tan perfecto que tenemos dos cosas que hacer. Trabajar por lo espiritual y también trabajar para este cuerpo de carne. Hermanos amados, luego somos fortalecidos por el Espíritu de Dios en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, en la voluntad, en la conciencia, aún en nuestras emociones. También es importante enfatizar que el hombre exterior, el físico, sea fuerte. Dios quiere que estemos sanos y fuertes para hacer su voluntad. Pero más importante es que el hombre interior o alma sea aún más fuerte. Pero hay casos de muchos cristianos que son muy débiles en lo exterior. Muy débiles en lo exterior. Pero mucho más fuertes en lo interior. A veces es casi imposible comprender todas las riquezas de su gracia y el amor de Cristo. Por esa razón, tenemos que estar bien arraigados, bien cimentados en amor. Pablo desea a los fieles seguidores de Cristo que carguemos de todo el voltaje y la fuerza todopoderosa de Dios, que seamos capaces de llevar. Solo así estaremos llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué quiero decir cargarnos de todo el voltaje? Ejemplo, cuando un hombre aquí en esta vida topa o agarra de la alta tensión, ¿qué sucede? Recibió todo el voltaje de la alta tensión. Así también debemos de recibir todo el voltaje del poder de Dios. Entonces tendremos vida en plenitud. De lo contrario, queridos hermanos, si hacemos un poquito de esto, otro poquito de esto, no estamos en la plenitud de Dios. O amamos a Dios y dejamos las cosas del mundo. Quiero decir, si usted ha sido drogadicto, si usted ha sido dado a la copa, alcohólico, o si usted fue fornicario, deje ya de hacer esas cosas. Es momento de dejar para siempre esas cosas. Y vamos para hacer buenas obras. También se llama buenas obras. El honrar al padre, el honrar a la madre, el honrar a mis hijos, a mi esposa, el honrar a la gente. No esperemos que nos hagan el bien para honrar, no. Cualquiera que sea la persona, saludemos con amor. Demos la mano con ganas, con amor, no mediocremente. Hermanos amados, hay mucha buena obra por hacer. ¿Saben qué significa honrar al padre y a la madre? ¿Saben qué significa? Muchas veces pensamos que decir, hablar bonito del padre o de la madre, o decir, mi madrecita, ¿cómo estará? ¿La madrecita vivirá de eso? No, no es suficiente decir, ¿cómo estará mi madrecita? Tal vez ya me dirá a visitar. ¿Vivirá de eso la madre? No, es necesario decir y hacer. Si de verdad amo a mi madre, debo de correr a ver. Si es posible, por lo menos un día, una vez al día, debo de visitarlo, debo de ver, por lo menos ir a ver si está respirando o no, o si le falta algo o no. Eso se llama honra a tu padre y a tu madre. Efesios capítulo 6, 1, 2 en adelante. Eso es honrar al padre y a la madre. No decir, ¿cómo estará mi madrecita? Yo sí le quiero a mi madrecita, pero no hace nada. ¿De eso vivirá? No. Por eso dijo aún al hombre, trabajarás todos los días de tu vida hasta morir. Eso es para honrar, para practicar. Si tenemos algo,
un regalito, algún presente, démosle a esa madre, démosle al padre, si tienen la bendición de tener padre, denle regalos. Eso es honrar. Honrar no solo significa le quiero, le quiero, le quiero y no hace nada. Hermanos amados, todas esas cosas debemos de aprender para ser perfectos y hacer la voluntad de Dios. Perfectos, perfectos, no, porque solo Dios es perfecto. Nosotros seremos perfectos después de la resurrección. Allá seremos perfectos. Aquí todo hermano peca. Yo he pecado, pero Dios nos da la oportunidad de pedir perdón por esos pecados. Aquí podemos ser maduros en la fe, maduros en la palabra, estar llenos de buenas obras. No somos perfectos en su totalidad, pero lo seremos un día después de la resurrección. Por lo tanto, el cuerpo físico existe y eso nadie lo niega. También es cierto y real que el cuerpo espiritual existirá. Hermanos amados, voy a poner otro ejemplo. En esta vida, en este mundo físico, el estómago necesita ¿qué? ¿Qué necesita, hermana Marcia? ¿Qué necesita el estómago? Comer. Comida. Lo digo tal vez como ejemplo nomás porque se me salió de mi estómago, de mi vientre. No, escrito está. El estómago necesita comida y ambos tienen esa necesidad. Ambos tienen química. La comida para el estómago y el estómago para la comida. Y escrito está. Primera los Corintios capítulo 6, verso 13. Primera los Corintios capítulo 6, verso 13. Las viandas, o sea, la comida. Las viandas para el vientre. Y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. ¿Cuándo destruirá? Pues en el día del juicio final. Cuando uno muere, ya es como si estuviera destruido. Entonces, mire, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a las otras destruirá Dios. Pero, el cuerpo no es para la fornicación. De eso hablaba, ¿verdad? Hace unos instantes. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Miren, aquí en este pasaje habla del vientre. También habla del cuerpo. Que este cuerpo, en espíritu, alma y cuerpo, de nosotros pertenece a Dios. Bien, hablemos un poco sobre esto. En el caso del estómago, con la comida, Dios los hizo el uno para el otro y funciona en perfecta armonía, ¿verdad? El estómago tiene hambre, viene la comida y está satisfecho. Funciona en perfecta armonía. Pero todas estas cosas es temporal, solo para esta vida. Pues no habrá uso de estómagos y comidas en la eternidad. Allá no habrá estómago, allá no habrá comidas en la eternidad. Todas las cosas de esta vida han cumplido su propósito. Cuando Cristo venga por segunda vez, todo esto será destruido. Bien, en este mismo pasaje, la primera parte acabo de explicar, la segunda parte, en este mismo pasaje habla sobre la fornicación. En este acto, en la fornicación, especialmente en este pecado,
en la fornicación, en este acto, no solo se emplea un órgano. Por favor, mucha atención. En este pecado no solo se emplea un órgano, sino todo el cuerpo y aún la mente. Quiero decir, si este cuerpo se une con otra persona que no es el Señor, ¿me entendieron? Nosotros como pueblo de Dios estamos unidos ¿a quién? Al cuerpo del Señor. Y si nosotros nos unimos a otro cuerpo que no es el cuerpo del Señor, hace que el cuerpo del fornicario y la otra persona sean una sola carne. Hoy nosotros somos una sola carne con el Señor. Por eso el Señor dice cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Podemos usar estos cuerpos en mente, espíritu, pensamiento y cuerpo. Podemos usar en fornicación con otra persona que no sea mi esposa. No podemos usar. Si lo uso este cuerpo con mi esposa, Dios lo ha permitido. Dios está de acuerdo porque eso era el propósito de Dios. Pero además de eso, este cuerpo, como dije, pertenece completamente a Dios. Nunca, como cristianos, no podemos usar este cuerpo para embriagarnos. No podemos usar esta lengua para hablar palabras corrompidas. No podemos usar estas manos para ofender a mi prójimo. No podemos usar estos pies para maltratar al prójimo. Si lo hacemos, estamos separándonos del cuerpo de Cristo, porque este cuerpo sirve para hacer buenas obras en el cuerpo de Cristo. Ahora, si esto, como ya dije, si estas cosas suceden fuera del matrimonio, rompe la relación que tenía con el Señor. ¿Alguna pregunta? Pueden hacerlo. Llamándose cristiano, si se embriaga, ¿en dónde está entrando ese líquido, ese veneno? Como decía el hermano Cecitar, es veneno. Sí, es verdad, es veneno. Es veneno. ¿Dónde entra? En el cuerpo de Cristo. ¿Podemos hacer eso? No. ¿Podemos usar estos miembros para fornicar con otra persona que no sea la esposa? No, porque si esas cosas hacemos, ciertamente rompemos la relación que tenemos con Cristo. Hoy por hoy somos un cuerpo en el Señor, un cuerpo en Él. Por lo tanto, queridos hermanos, tengan mucho cuidado, analicen este pasaje una y otra vez, especialmente hermanos varones, analicen este pasaje. No podemos usar el cuerpo que pertenece a Jesús en cosas de pecado, en cosas carnales, en tanto espíritu, alma y cuerpo. Le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo creo que de alguna manera estamos llegando al entendimiento. Hermanos, el cuerpo del creyente ha de ser presentado a Dios en sacrificio vivo. Romanos 12:1. Romanos 12:1. El cuerpo del creyente ha de ser presentado en sacrificio vivo. Y dice la palabra 12:1. Así que, Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es fácil de entender, ¿verdad? ¿Cómo desea tanto
espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo desea Dios? Santos, agradables a Dios. Si usted hace unos 3 o 4 días se embriagó y hoy viene al culto de adoración, ¿es santo? ¿Es agradable a Dios? O si anoche peleó o discutió con su esposa y no se han vuelto a estar en paz, no ha pedido perdón, ni ella ni usted no ha pedido perdón, ¿es el culto adorable a Dios? Como dice la palabra, que es vuestro culto racional, ¿es aceptable a Dios ese culto? Usted puede estar ahora recibiendo el mensaje, pero en su conciencia, si usted tal vez hace unos días se embriagó, o hace unos días hizo algo malo, o tal vez la Biblia, o sea, las Sagradas Escrituras habla que llamándose cristiano, siguen mintiendo, siguen robando, siguen fornicando. Lo dice en 2 Corintios capítulo 5, 11 en adelante, que llamándose cristianos. Recuerden, hermanos, la exhortación del Señor primeramente es para el pueblo de Dios. A los del mundo dice que Dios lo juzgará. Nosotros no tenemos por qué hablar mal del mundo. Estamos hablando hoy al pueblo de Dios. Y a los que escuchan, bienvenidos. Que Dios los acompañe y los dé entendimiento. Y ojalá algún día se conviertan y hagan la voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos, Dios quiere santo. Eso es agradable a Dios. Pero como acabo de decir, si hemos pecado, si hemos mentido, si hemos defraudado, si hemos peleado, si estamos enojados, si estamos llenos de amargura, ese culto no es agradable a Dios. Ténganlo muy presente. Analicen este pasaje. Si tal vez ustedes no tienen confianza en mí, ustedes tienen muchos hermanos por ahí. Estudien estos pasajes. Anoten, estudien, analicen. Dice Pedro, lo que dijo el Señor, sed perfectos, porque yo soy perfecto, dijo el Señor. Sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. ¿A quién estaba diciendo? A la humanidad que iba a creer en él. Está diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Si no vivimos en esa manera, amados hermanos, no es culto racional, como lo dice Romanos 12:1. El cuerpo resucitado que tendremos no tendrá estas necesidades, ni comida, ni de sexo. ¿Lo sabían? Ahora sí vamos a Lucas capítulo 20. El cuerpo resucitado en la eternidad no tendrá necesidad de nada de este mundo, mucho menos de sexo. Dice Lucas 20, verso 34 al 36. Y dice, entonces respondiendo Jesús dijo estas palabras. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, o sea, hoy, ¿no? Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero hoy, el verso 35, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, el día del juicio, de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Amén, hermanos. Qué precioso, ¿verdad? Allá en la eternidad, nadie se casará, ni nadie dará a sus hijos en matrimonio. Así es la eternidad. Luego, habiendo dado lectura, dice, el 36 dice, ¿por qué
Ya no es necesario allá el matrimonio, ni dar en casamiento, ni el estómago tiene necesidad de comida. ¿Por qué? Porque el 36 dice, porque no pueden ya más morir. Ahora podemos morir en cualquier momento, pero allá en la eternidad, tanto los justos como los injustos en el infierno ya no podrán morir. Por eso dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ya había explicado sobre esto, ¿verdad? Seremos igual que los ángeles. No porque yo lo digo, sino la palabra, el Señor Jesús dijo, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Puedo decir algunas cosas más. No hay matrimonio después de la muerte. En la eternidad no hay matrimonio, porque allá no hay más muerte. Solo en esta vida es necesario el matrimonio para que haya reproducción y así reemplazar a los que mueren. Mueren los hombres, mueren las mujeres. Es necesario reemplazar. Para eso, ¿qué es necesario? Matrimonio. De lo contrario, no habría linaje. Es necesario casarse, ¿no? De lo contrario, no habría linaje. En la eternidad ya no habrá matrimonio, porque ya no habrá varón y hembra. Por eso decía sexo. O tal vez algún hermano tiene que un ángel es varón o otro ángel es mujer. No lo hay. Entonces, queridos hermanos, seremos igual que los ángeles. Dice, porque ya no habrá varón y hembra, porque ya no muere. Allá todos tendremos las cualidades de espíritu que pertenecen a los ángeles de Dios. Y continuamos. Avancemos a 1 Corintios 15. Ahora nos toca el verso 46. El verso 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. ¿Entendemos esto, hermanos? Qué raro, ¿no? Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. ¿Qué querrá decir, hermanos? Tiene que morir la carne. No. Mas lo espiritual no es primero. Significa que primero vino. ¿Cristo vino primero? No. Adán vino primero. La carne. ¿Qué hizo primero aquí? El Señor formó al hombre primeramente. Entonces la explicación es, el primer hombre fue Adán. De él recibimos el cuerpo físico. Por eso dice, mas lo espiritual no es primero. El primer hombre fue Adán. De él recibimos el cuerpo físico. Que podemos decir alma viviente. Significa cuerpo natural o físico. Un ser viviente. Y está diseñado para satisfacer las condiciones de esta vida. Pero el hombre es más que carne y hueso. Sí lo saben, ¿verdad? Pero el hombre es más que carne y hueso. Tiene un alma o espíritu. Mateo 10:28. Es un precioso pasaje en la cual vamos a entender muchas cosas. Mateo 10:28. Y el Señor Jesús dijo estas palabras. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Qué maravilloso pasaje.
Quisiera que este pasaje entrara en vuestros corazones como una espina y no salga nunca de vuestros corazones. Miren, a eso se refiere. No temáis a los que matan el cuerpo. Como dije al principio, muchos discípulos murieron por el testimonio de Jesús. Pero nunca nadie, por muy poderoso que sea el hombre, al alma no puede matar. Solo Dios lo puede destruir. Ahora, la palabra destruir en este pasaje, ¿qué significa? No significa aniquilación. Un ejemplo, así de sencillo. Usted está trabajando en su trabajo, donde quiera, de lo que sea, está trabajando. Y de repente viene alguien y le da una mala noticia. ¿No? ¿Qué dice usted? Cuando ya es informado de esa mala noticia, ¿qué dice usted? Lo que dice es, ay, se me arruinó el día. Solo de eso se trata. El alma no va a ser aniquilado. El alma no va a ser literalmente destruido, no. Solo va a ser arruinado eternamente, porque el alma no puede matar, solo lo puede arruinar, o sea, destruido, dice, ¿no? Pero significa arruinado por toda la eternidad. Querido hermano, queridos amigos, ¿qué prefiere usted? Recibir, como acabamos de ver en Apocalipsis, recibir las bendiciones abundantes de Dios en el cielo, o recibir el castigo eterno. ¿Qué prefiere usted? Aún, hermanos amados, seamos fieles seguidores del Señor. Ustedes lo saben muy bien. El Señor Jesús dijo, solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, ese es mi madre, ese es mi hijo. Queridos hermanos, recuerden, nadie puede matar el alma, solamente puede ser arruinado por toda la eternidad. Sufrimiento eterno se llama ser arruinado. Por lo tanto, puedo decir, también agregar a esto, la salud del cuerpo es una cosa y la salud del alma es otra cosa. El alma puede prosperar aunque la salud física esté en malas condiciones. En primera instancia, la palabra destruir no significa aniquilación, solamente significa la pérdida del bienestar del alma por toda la eternidad. Aunque el cuerpo físico vuelva al polvo, el espíritu sigue viviendo. El pasaje termina diciendo en el infierno. Este castigo será para todos los que no obedecieron al evangelio del Señor Jesús. Luego podemos decir, no hay otro como Cristo. Él es espíritu vivificante, espíritu que nos da vida. De eso hablé hace unos 10 minutos. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Acabé de decir, no hay otro como Cristo. Él es espíritu que nos da vida. Él es el espíritu que nos llena de amor, de paz, de libertad. El espíritu que nos ha ofrecido dar vida eterna. Por eso Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, o sea, Adán, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué recibimos de Jesucristo?
Abundante gracia quiere decir abundantes bendiciones y nos enseña a vivir en justicia, como Pedro dice, en santa y piadosa manera de vivir. Ahora tenemos vidas. Los cristianos ya tenemos vidas espirituales, demostrando quiénes somos, para que el mundo diga, ellos están con Jesús. Ahora tenemos ya vidas espirituales porque hemos obedecido al evangelio que hizo posible Cristo. Y todo esto es condicional. Cada uno decide qué camino seguir, el cielo o el infierno. Quiero decir, el Señor a nadie obliga diciendo, tú tienes que ser mío a la fuerza. No. Lo único que dice el Señor es, venid a mí y sed como yo, humildes y mansos, dice, de corazón. Es lo único que dice. El Señor invita a usted y a todo el mundo, venid a mí, imitad. Yo soy manso y humilde de corazón, que puede dar, dice, descanso para vuestras almas. Eso sí lo dice a todos aquellos que quieran obedecer el evangelio. Pero luego de haber escuchado usted decide seguir a Dios o seguir el camino a la perdición. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Cristo no fue hecho del polvo de la tierra. Él es eterno. Vino de su morada natural, eterna en el cielo. Él es preexistente. Él es un ser celestial. Juan, capítulo 3, verso 13. Juan, capítulo 3, verso 13. He aquí, con esto termino. Ya di lectura, pero es necesario dar lectura una vez más. Y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Tengo una docena de pasajes sobre este pasaje hermoso. Por lo tanto, queridos hermanos, el primer hombre, Adán, fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre vino del cielo, llamado espíritu vivificante. Significa espíritu que nos llena de vida. Él vino del cielo, pero él no fue hecho del polvo. Él nació de mujer directamente, sí, pero él no fue hecho del polvo. Él vino del cielo, estaba aquí en la tierra. Cumplió el mandamiento del Padre al pie de la letra. Sufrió, lloró, derramó su sangre hasta el último momento de su existencia. Luego su alma fue al Hades. Después de la resurrección, estaba 40 días con sus discípulos, enseñándoles toda la verdad. Entonces, después de 40 días, convocó a sus discípulos y se fue al monte. ¿Saben de dónde? ¿De dónde Dios descendió al cielo después de los 40 días? ¿Lo saben? Había dado ya este pasaje, pero recordemos de dónde subió. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania. Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esa es la historia de nuestro amado Salvador. Después de la resurrección, 40 días más vivió con los apóstoles, enseñándoles toda la verdad. Y luego convocó reunirse en Betania. Los bendijo, dijo las últimas palabras y luego ascendió al cielo desde Betania. Así también un día en su segunda venida
Muchos falsos y mentirosos dicen volverá al mismo lugar. No, dice que volverá. Tesalonicenses 4:16, porque hay que dejar las cosas claras, pero con la palabra, no con lo que yo digo. Dice en 4, primero a los Tesalonicenses 4:16, dice, luego nosotros, el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Dónde vamos a recibir al Señor en el juicio final? En el aire. Pero muchos mentirosos andan diciendo que el Señor en su segunda venida va a venir a Jerusalén, al monte. No, no dice eso la palabra de Dios. Sí va a venir, pero ¿hasta dónde? Dice, en las nubes vendrá, acompañado de poderosos ángeles. Eso dice el libro según Mateo. Luego, ¿dónde le daremos el encuentro? Ya resucitados, ¿dónde le daremos el encuentro? En el aire. En las nubes, en el aire. Él estará en las nubes. Nosotros en el aire le daremos el encuentro al Señor. No en esta tierra. Estaba en esta tierra, pero ya fue de esta tierra. Él no volverá a esta tierra porque esta tierra va a ser quemado, deshecho, fundido. ¿Para qué venir a esta tierra? Aún nosotros vamos a ir ya, porque ya este mundo se va a terminar y le vamos a dar el encuentro en el aire. Cuando los mentirosos digan, no, va a venir a Jerusalén, no lo crean. Crean, no en mí, sino en la palabra del Señor. Con esto, queridos hermanos, ojalá el Señor les dé entendimiento. Ojalá muy pronto estemos frente a frente, como dice en las Sagradas Escrituras, cara a cara, estudiando lo hermoso del Evangelio del Señor. Hemos llegado al final y continuamos en los mandamientos del Señor. Primera a los Corintios 11:23. Dice lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entramos a la cena del Señor. Solamente unas palabras. Recuerden lo que acabé de decir en el mensaje. Romanos 12:1. Dios quiere un culto racional. Significa santos, sin mancha. Eso es agradable a Dios. De lo contrario, hermanos, de ninguna manera ese culto va a ser aceptable para Dios. Hermanos amados, nos toca recibir, acudir a la invitación del Señor. Ha llegado la hora de estar presente también en la invitación, en el banquete del Señor. Hermanos amados, que sus corazones verdaderamente estén contritos, humillados y arrepentidos. Solo así podemos, hermanos amados, recibir el banquete del Señor. Y por eso la palabra de Dios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oremos, por favor, con mucho respeto, oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, oh Dios, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por darme palabras de vida a este pequeño discípulo. Como dice David, soy un pequeño gusano, dijo David, y yo digo lo mismo.
Gracias, Señor, por haber dado entendimiento a este pequeño gusano, lo cual nunca podré pagar. Siempre estaré en deuda. Tan solo puedo decirte con mi espíritu, con mi alma, gracias, Señor, por regalarme toda tu gracia. Así también, Señor, a tu pueblo. Gracias por bendecir este pan. Gracias por darnos la oportunidad de hacer tu voluntad. Este pan significa, oh Dios Santísimo, el cuerpo sacrificado, el cuerpo deshecho, el cuerpo mutilado del Señor Jesús en la cruz. Gracias, oh Dios, por habernos dado de tu santo Hijo Jesús. Agradecemos estas bendiciones en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuándo falta la hora? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Si todos tenemos, amados hermanos, con suma humildad, hagamos la voluntad de Dios. Amén. A continuación, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Oremos, por favor. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias por bendecir este jugo de la vid que simboliza la preciosa sangre derramada en la cruz. Gracias, Padre, por habernos dado de tu santo Hijo Jesús, el cual hizo todas estas cosas que ningún hombre puede hacer. Solo tu Hijo amado pudo sacrificarse por el pecado del mundo. Gracias, Padre. Agradecemos estas bendiciones en el precioso nombre y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Seguiremos practicando los mandamientos del Señor hasta el último instante de nuestra vida. Y los herederos, los que siguen tras de nosotros, los que hacen la voluntad de Dios, también seguirán practicando hasta la venida del Señor. De igual manera, con mucho respeto, participemos. Esto, Señor, hermanos, significa la preciosa sangre del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, si todos tenemos, participemos. A continuación, primera a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Oremos, hermanos, por las ofrendas. Santísimo Padre, Dios nuestro, Dios todopoderoso, agradecemos, oh Dios, con todo el corazón por darnos la oportunidad de ofrendar para tu iglesia. De lo tuyo te damos, nada es nuestro. Tuyas son todas las cosas, pero gracias por permitirnos usar y ofrendar. Bendito Padre, todas estas bendiciones agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús.
Amén. Y cantemos. Ofrendas, ofrendas, y el Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Y termino dando lectura un precioso pasaje del capítulo la cual estamos estudiando todas estas semanas. Y dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este pequeño sacrificio, no los llamemos pérdida de tiempo estas 2 horitas. Dios nos ha dado tiempo suficiente para lo secular. No es pérdida de tiempo estas 2 horitas. Es más, es ganancia. Este tiempo es lo mejor de nuestros días, de nuestra vida. Por lo tanto, como dice la palabra, vuestro trabajo en el Señor no es en vano, es provechoso. Estas cosas, el cumplimiento de todos sus mandamientos, nos llevará a la vida eterna. Solo así podemos darle el encuentro al Señor en el aire. Un día no muy lejano. Por lo demás, amados hermanos, para despedirnos, oremos por favor. Santísimo Dios, todopoderoso, que hiciste los cielos y la tierra. Te agradecemos, Padre, por este tu día maravilloso, por mantenernos, Señor, con vida, por darnos un día precioso. Solo hoy podemos hacer tu voluntad. Después de la muerte, ya no hay esperanza, ya no hay otra oportunidad. Solo hoy tenemos oportunidad de conocer tu evangelio y de vivir para ti, de hacer tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Dios. Agradezco, Dios, por tu iglesia. Agradezco por las iglesias de Cristo en el mundo. Bendito Padre, bendito Dios. Gracias por cuidar de todos nosotros. Gracias, Señor, por darnos vida, salud. Y más que todo, gracias, oh Dios, por darnos sabiduría. Y también aprovecho la oportunidad, Padre. Cuida, Señor, de tus hijas, de tus hijos que están enfermos, de tus hijas que están ya mayorcitas. Señor, solo tu consuelo es verdadero, solo tu amor es verdadero. Señor, solo tú mereces todo el honor y la gloria. Bendito Padre, gracias una vez más. Conoces, oh Dios, mi corazón. Quisiera tener palabras inefables, pero lo que sale de mi espíritu, de mi alma, de mi corazón, son verdaderas. Por lo tanto, Padre, con todo el amor de mi corazón digo gracias, oh Dios. Bendice a tu pueblo. Bendice mi casa. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe. Solo así podremos caminar, Señor, en tu camino. Agradecidos estamos por todo. Bendito Padre, agradecemos todas estas bendiciones y favores en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los acompañe. Gracias, Cecita. Gracias a todos los que están ahí escuchando. Que Dios los acompañe. Hasta pronto. Gracias.